El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, estamos aquí nuevamente en el programa Contigo en la Mañana. Gracias por sintonizarnos, estamos contentos. Esta es la semana que celebramos, ¿verdad? Cotidianamente, la Semana del Amor, pero el amor es todos los días, 365 días al año. ¿Por qué? Porque es la esencia de la vida, el amor, el amor. Y esta mañana estamos contentos porque la temática es hermosa. Alberto, ¿cómo estamos? Muy bien, Olga, buenos días. El tema de hoy es el perdón. El perdón que liberta. Que liberta. Pues mira, yo me di la tarea de buscar una definición, ¿verdad?, del perdón. Y dice que es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa. Y renunciando a vengarse. O sea, estamos hablando de que cuando te ofenden o cometen alguna agresión contra ti, pues el perdón viene siendo, como podríamos decir en puertorriqueño, renunciar a el que me la hace, me la paga. Ajá. Así es como, ¿verdad? Mayormente en Puerto Rico, pues es muy popular escuchar esta frase: el que me la hace, me la paga. Pues, ¿qué sucede con el perdón? El perdón es que tú renuncias a pagar de la misma forma que te trataron. O sea, si a ti te hicieron una trampa en cuestión de dinero, pues tú estás tramando cómo tú vas a hacerle lo mismo a esa persona, sí, engañarla o hacer la misma acción. Que venimos a decir que hay venganza. Por eso. Hay venganza. Cuando tú perdonas, pues tú renuncias, estás tomando la decisión, la acción de no tomar venganza. Ese es el perdón. Y me gusta mucho, ¿verdad? De un librito que estaba leyendo que dice esto, y te lo voy a compartir ya que lo encuentro muy hermoso. El que no es capaz de perdonar a los demás destruye el puente, Alberto, por el que él mismo debe pasar, pues todo hombre tiene necesidad de ser perdonado. Quiere decir que en un momento dado de tu vida tú vas a necesitar el perdón, porque somos humanos, somos imperfectos, y eso nos hace vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de que en algún momento lo mismo que tú vas a otorgar en algún momento de tu vida, pasará el tiempo y puede ser que alguien tenga que perdonarte a ti, ya que estamos todos hechos de carne y hueso, Alberto. Así mismo es, Olga. Y en un momento dado, pues Jesús, los discípulos le preguntaron de cómo orar. Y dentro de esa oración, Jesús le enseñó que en el 12 de Mateo 6, el versículo 12 dice: perdona nuestras ofensas, deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea que vemos que en esta oración al Padre, pues ahí está incluido pues el perdón. O sea que para que nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. O sea, si tú no perdonas, pues no hay ese requisito que nos está pidiendo nuestro Señor, ¿verdad?
Y mira lo que dice aquí en Mateo 18, 21 y 22. Busca tu Biblia y comparte con nosotros este tiempo de meditación en la mañana, porque mira, estamos estrenando un nuevo día. Dios nos dio una oportunidad de perdonar en el día de hoy. Dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pregunta. Dice Jesús, no, te digo hasta 7 veces. Sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es matemática? No, es un número figurado que quiere decir continuamente en la vida. Imagínate, nosotros tenemos un promedio de vida de 70 y algo, ¿verdad? Según, ¿verdad?, la ciencia. Pero yo digo que nosotros duramos 120, como dice la palabra. Y 70 veces 7 quiere decir indefinidamente. Claro, eso es un número. Él quería ver como, ¿verdad?, en su pregunta, hasta cuánto yo tengo que soportar a una persona, cuántas veces la tengo que perdonar. Y yo lo veo como Dios, ¿verdad?, con nosotros. ¿Cuántas veces te tengo que perdonar? ¿Cuántas veces Dios nos perdona a nosotros por nuestro comportamiento, por nuestra forma de tratar a las demás personas, por nuestros pensamientos? Muchas veces estamos pensando, nos divagamos, ¿verdad? Y empezamos a tener unos pensamientos no conformes a la palabra. Pero qué bueno, ¿verdad?, que tenemos un Dios que renueva su misericordia cada mañana. Amén. Que podemos ir a su trono de la gloria, ¿verdad?, postrarnos y decirle, Señor, perdónanos en este día si te hemos ofendido, si nos hemos portado de una manera que no hemos dado testimonio de ti delante de las demás personas. ¿Por qué? Porque de eso se trata, del amor de Dios, ¿verdad? Del amor que tuvo con nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Nos dio ese regalo de perdón, ¿verdad? Porque nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz recibiendo el castigo y Él pagó por nosotros. No, y me gusta mucho cuando dice en la cruz, perdónalo porque no saben lo que hacen. Muchas veces pecamos ignorantemente. Hay unas veces que lo hacemos a conciencia, pero hay otras veces que nos vemos enredados en alguna situación y queremos salir rápido de la situación que tenemos delante y pecamos. Pero Él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? La humanidad no tenía idea de lo que estaban haciendo. Sí, ellos pensarían que era un hombre común y corriente, pensarían que era uno más que moría en la cruz, porque ese era el castigo más vergonzoso que se daba en aquella época. Era para vergüenza de la persona. En la película, Alberto, lo ponen con ropa, pero él estaba desnudo. Y yo creo que vergüenza más grande que esa, que vieran su desnudez, no espiritual, física, ¿me entiendes? Y en esta mañana queremos que tú medites, porque como estamos celebrando, ¿verdad?, el amor todos los días de nuestra vida, es un regalo hermoso que tú puedes dar. Y quería compartir antes de ir al texto, ¿verdad?, la palabra de fondo de este tema, porque hubieron hombres que tuvieron que en la Biblia trabajar con estas cosas. Y me gusta mucho, Alberto, porque la Biblia se hace tangible, se hace hoy en día está viva esta palabra. ¿Por qué? Porque estos hombres nos enseñan que ellos eran iguales que nosotros, eran de carne y hueso, cometían errores, fallaban, tenían que pedir perdón, tenían que arrepentirse, y Dios continuamente nos deja ver estas historias para que nosotros aprendamos de ellas. Y me gustaría, ¿verdad?, compartir esto de un libro que compré muy hermoso del perdón, y dice así: un milagro vivificador. El perdón humanamente es imposible. O sea, que si está en nuestras manos perdonar, oye, el ego se mete en el medio, el orgullo se mete en el medio, y eso nos impide. Y a veces decimos, pero ¿y por qué se me hace tan difícil perdonar? Oye, porque hay un orgullo, hay un ego que se pone delante de ti y dice, no, sé cómo va a ser, si tú eres la ofendida, tú eres el ofendido, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pues dice aquí, el perdón es humanamente imposible, irracional, ilógico, y se opone de frente a la mente carnal y la naturaleza humana. Por eso es una de las mayores manifestaciones del amor sobrenatural.
y en el reino celestial se considera un milagro aún mayor que la curación física. Mira, Alberto, uno que está acostumbrado a ver los milagros que Dios hace en la vida de las personas. Hemos visto gente sanada de cáncer en nuestra iglesia. Hemos visto personas con un diagnóstico de muerte. Sin embargo, se ha desatado una palabra para esa persona y esa persona ha resucitado. No espiritualmente, no, físicamente, porque estaba al borde de la muerte. Sin embargo, aquí nos hace meditar y dice que este milagro es aún mayor que uno de sanidad física. Alberto, ¿y cuál es el trasfondo bíblico que hemos utilizado para este programa en el día de hoy? Pues mira, en 2 de Samuel, en los capítulos 11 y 12 nos está narrando de una historia de este rey, del rey David, que tenía el corazón conforme a Dios. Pero hay unas cosas, unos indicios que nos habla la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia lo que nos hace es que nos advierte. ¿Ves? Nos dejan esta historia para advertirnos cuáles son las consecuencias de estas personas que vivieron. Pues estos relatos nos ayudan a nosotros a ver las consecuencias que ellos pasaron para que nosotros pues podamos, ¿verdad?, vivir una vida que no nos haga pasar por lo que pasaron ellos. Pues David, el rey que logró unir a todo Israel y alcanzar todo lo que en la palabra, ¿verdad?, la tierra que fluye leche y miel, que conquistó. Pues este rey, este día no se levantó temprano. Este día, el rey iba a la guerra, se levantaba y iba con su ejército a la batalla. Pues vemos que él estaba más acomodado, más tranquilo. Como diríamos nosotros, más chilling. Si nos pueden proyectar pues, dame un segundo, Alberto. Sí. Si nos pueden proyectar 2 de Samuel 11, número 2 en las pantallas. Y entonces, pues vemos como este rey pues estaba más acomodado, más despreocupado, no tomando ya su posición que les corresponde de estar al frente de su ejército. Son indicios de que en la vida nuestra personal nosotros no podemos abandonar muchas veces la oración, los ayunos, leer la palabra. ¿Por qué? Porque nos pueden desviar y podemos caer en un comportamiento que no es agradable al Señor. Pues nada, sigue la Biblia contándonos que este hombre, pues, al no estar haciendo su función, ¿verdad?, lo que Dios le había llamado, a guiar a su pueblo, a defenderlo, se levantó tarde. Eso quiere decir que, pues, ya no se estaba buscando el rostro del Señor, ¿verdad?, por la mañana. esa es buena. Él, al ir al balcón, pues ve a esta persona, a esta mujer bañándose, la deseó, la mandó a buscar, tuvo intimidad, sabiendo que esa era casada. Tuvo un hijo, la puso encinta, ella le envió a una persona que le avisara al rey que estaba encinta, y empezaron estos sucesos a seguir, ¿verdad? Una cosa trajo la otra. El desobedecer, no levantarse temprano, no ir a la guerra, desear la mujer de uno de sus soldados, uno de sus fieles soldados. Todo esto, ¿verdad?, lo llevó a cometer hasta planificar la muerte de esta persona para casarse, para encubrir su pecado, ¿verdad?, ya que la Betsabé estaba encinta. Y vemos cómo sigue esto surgiendo, y cuando es confrontado con el profeta, ¿verdad?, el profeta Natán, en un momento dado lo confronta con su pecado, pues vemos aquí que él como que entra en sí, y ahí es que él se humilla y pide perdón. Lo vemos en el Salmo 51, del 2 al 4, que dice: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. O sea, ya aquí él
es confrontado con su pecado, reacciona sabiendo que el pecado, el satisfacer sus deseos, ¿verdad?, de las carnes, siendo rey, haber fallado en su posición que Dios le había delegado como rey de Israel, pues todo esto acarrea, ¿verdad? Va como en una cadena, Y entonces ahí es que entra, pues, ¿verdad?, el perdón de Dios, de Jehová, que el mismo profeta le dice, no vas a morir, y porque eso se castigaba con la muerte en Israel. Y pues le dijo, no vas a morir, pero la espada no saldrá jamás de tu casa. O sea, Dios nos está hablando a través de esta historia de las consecuencias que muchas veces nosotros tenemos acciones y muchas veces repercuten en personas que están cerca de nosotros. Sí, nuestros hijos, nuestros nietos. Y esto pues acarreó, vemos en la vida de David como su hijo violó a una de las hijas, el otro hijo mató al otro. O sea, se formó un desorden, ¿verdad? Quizás pueda haber sido también por este ejemplo de este padre que estaba tan ocupado con sus cosas del gobierno o ese ejemplo que tuvo que vivir esta familia, ¿verdad? Wow, de verdad que es una historia impactante, ¿verdad? Como una persona, ¿verdad?, de posición, una persona que se consideraba inteligente. Y ahí vemos nuestra humanidad. Ahí vemos que trayéndolo al diario vivir, cuán importante es recibir ese perdón. Claro. Y otorgar también. Y por eso hemos decidido, ¿verdad?, este tema, porque es un tema que tenemos que diariamente vivir con él. En las experiencias que uno ha tenido personalmente en la vida de uno, un día, ¿verdad?, trayéndolo a nuestro diario vivir, un día yo estaba en el campo, porque vivimos en el campo, y estaba bregando con el patio y encuentro esta matita de moribibí y me pongo con una hacha a cortarla. Y cuando estoy cortando la matita de moribibí, empiezo a ver una raíz muy larga y eso me impresionó porque nunca había visto la raíz de ese tipo de planta, porque la veía pequeña, como inofensiva, pero que si la pisas pues te pica, como digo yo, ¿verdad? Inca. Y entonces seguía saliendo la raíz y ahí el Espíritu Santo me dice, yo digo, ¿verdad?, hablando con Él, como hacemos muchas veces, porque hablar con Dios es hablar con un amigo, hablar con Dios es algo sencillo, es algo que debemos practicarlo diariamente. Y entonces, pues, le digo al Señor, wow, ¿cómo es la raíz de esta planta? Y el Espíritu Santo me contesta en mi espíritu. No es que yo veo a Dios, ni veo un ángel, ni nada sobrenatural, pero quiero que sepas que cuando nosotros hablamos de que Dios nos habla por la naturaleza, con una alabanza, con la Biblia, con un hermano que nos trae un mensaje. Por eso es que quiero explicarle cómo Dios nos habla todos los días. Y me dice, así son las raíces de amargura en el corazón del hombre. Y eso a mí me impactó. Yo dije, wow, ¿qué comparación? Tú sabes que el Señor siempre ha tenido ese uso de las parábolas, de hablar con la naturaleza. Y eso a mí nunca, te estoy hablando de más de 10 años, nunca se me ha olvidado en la vida. Y siempre que toco el tema del perdón, viene esa escena, ¿no? De cómo la falta del perdón se vuelve resentimiento, Alberto, y luego pasa a raíz de amargura. ¿Sabes? Que entre más tiempo pase para tú ejecutar el perdón a tu hermano, más tiempo, ese tiempo va corriendo y va pasando por etapas. Sí, se va como... endureciendo. Se va endureciendo y se van poniendo más profundas y se van extendiendo como esa raíz que tú seguías jalando y parecía que nunca iba a acabar. Sí, yo tuve que coger un machete y decir, sí, bueno, yo tengo que terminar con esto. Uh-huh. Pues el Señor te está diciendo esta mañana, termina con eso que hace 20 años no has perdonado. Termina, porque tienes que cerrar capítulos. Es bien importante, Alberto, que en nuestra vida podamos reconocer
Oye, yo como que no he bregado con esto. Y de ahí viene una escena que yo viví en mi carne propia, donde guardé resentimiento por muchos años y Dios no se olvida, ¿sabe? Dios todo el tiempo está pendiente y escuchándonos. Y yo tuve que buscar un documento a una persona de la familia y el Señor aprovechó ese momento de mi vida para decirme, debes de pedirle a esa persona que te perdone. Oye, Alberto, y eso fue para mí como ofensivo. Yo dije que yo pida perdón, pero es que esta persona fue la que me lastimó a mí por muchos años. ¿Cómo es eso, verdad? Porque es una pregunta normal que uno se hace. Y ahí bregó con mi ego y con mi orgullo. Y ahí es que yo me doy cuenta, digo, oye, yo como que soy orgullosa. Todo el mundo tiene algo de orgullo, ¿verdad? Pero hay orgullos razonables, como digo yo, pero hay orgullos que hay que trabajarlo. Y el Señor me dice, cuando tú vayas a ir a pedirle ese documento a esa persona, le vas a pedir perdón. Y yo lo dejé así. Le dije, bueno, Señor, pues, ¿sabes qué? Tú tienes que pedirle al Señor que ponga perdón en tu corazón. Porque vamos a leer ahorita algo muy lindo que encontré, como el perdón es el poder que Dios se manifiesta en ti. Y sale ese perdón, pero ese es el poder de Dios manifestado en tu vida. Y voy a buscar el documento, Alberto, y cuando voy a buscar el documento, se me olvida pedir perdón. Cuando voy saliendo por la puerta de la casa de la persona, viene el Espíritu Santo y me dice, ¿se te olvidó algo? Y yo me quedé asustadita porque eso es algo bien sobrenatural cuando tú sientes esa voz interna dentro de ti. Y me dice, ¿se te olvidó pedir perdón? Y me volteo. La persona se queda mirándome como que, ay, se le olvidó algo. Y cuando me volteo, voy donde la persona y le digo, yo tengo que pedirte perdón. La persona me abre los ojos bien grandes porque no entendía lo que me estaba sucediendo. Y me dice, ¿perdonarte? ¿Por qué te tengo que perdonar? Y yo, como no tenía muchas explicaciones para ese momento, le digo, es algo que tengo que hacer, que tal vez tú no vas a entender, pero tengo que hacerlo. Y la persona muy amablemente me dijo, pues no hay problema, yo te perdono. Pero para esa persona fue algo tal vez light, como decimos los americanos, tal vez algo sencillo. Pero cuando yo salí de esa puerta, que me monté en mi carro, yo he sentido una liberación. Por eso le pusimos el perdón que liberta, porque la sanidad va a ser para ti. El regalo te lo estás haciendo tú. Y por eso es que el enemigo no quiere que tú perdones, porque así te tiene atado con ese resentimiento y tal vez ya pasaste a la otra etapa donde se vuelve raíz de amargura. Y entonces ahí es más fuertecito. Y yo sentí una liberación en mi carro, Alberto, cuando yo iba en la carretera y yo empecé a llorar, pero hermano, yo lloraba desconsoladamente. Yo sentí una opresión saliendo de mi cuerpo y yo puedo decir literalmente, Alberto, que yo fui libre en ese momento de años de resentimiento. Yo te estoy hablando a ti. No sé cuántos años tú llevas sin perdonar, tal vez a tu padre, a tu madre, a un hermano, a un amigo que te hirió, que te falló, que te traicionó, porque no hay cosa más fuerte que la traición, Alberto. Y Jesús pasó por eso. Amén. Jesús fue traicionado, Jesús fue lastimado. Él no estaba haciendo nada malo. Así es. Todo lo contrario. Así es. Él libertaba a los oprimidos. Así es. Él sanaba a los enfermos. Sanaba a los enfermos. Él daba palabras de aliento, de esperanza. Así es. Y cómo tú en esta mañana puedes ser libre de eso que te atormenta. Dice la palabra, Alberto, vamos a Marcos 11, 25 y 26, que dice en las pantallas, Marcos 11, 25, 26, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Marcos 11, 25 y 26. ¿Viste cómo funciona esto, Alberto? Así es, Olga. Mira, queremos darle los teléfonos a las personas que nos están escuchando o viendo, que es el 787-200-1970 y 787-730-5880. Sí, porque queremos recordarle que este programa no es grabado, sí, este programa es en vivo. Hay unas personas que con mucho amor van a recibir esa llamada. Si se te ha hecho difícil perdonar,
Claro. Si has tenido problemas para perdonar, queremos orar contigo y ayudarte a que puedas perdonar en el día de hoy. Y ya en breve vamos a estar transmitiendo un video de Nitzi López que habla de que hay que trabajar contigo mismo. Quita todo de mí, de Nitzi López, que esto te ayude a reconocer que necesitas perdonar para ser perdonado. Recibe esta alabanza que va a edificar tu vida y va a ayudarte a perdonar a aquel que te hizo daño, aquel que tal vez te juzgó mal, aquel que necesita recibir ese perdón para ser libre como tú. Edgar. Aquí estamos nuevamente en el programa Contigo en la Mañana en la Senda.fm y en CTNI nos puedes escuchar y ver. En esta mañana estamos con el tema el perdón que liberta y estábamos hablando lo necesario que es que abras tu corazón en esta mañana para perdonar y ser libre, porque a través del perdón a veces pensamos que el perdón ayuda a la otra persona, pero fíjate cómo funciona esto, Alberto. El perdón te liberta a ti y obviamente si la persona recibe ese perdón también es liberada. Amén. Sabe que tiene una doble función. El perdón sana y te hace libre de ese dolor, de esa angustia, de esa frustración. Alberto, a veces encontramos gente que están amargados, que tú los ves como deprimidos y a veces es que no han trabajado con el perdón. A veces cargas con culpas en tu vida porque tú mismo no te has perdonado y la culpa es otra de las cosas que usa el enemigo para tener una persona atada por años pensando de que Dios no me va a perdonar. Pues mira, sí, te tengo buenas noticias porque Dios sí perdona al que se arrepiente de corazón. Amén, Alberto, amén. ¿me decías? Sí, mira, lo que habíamos hablado ahorita del pasaje de Lucas 23:34, que está Jesús en la cruz y hace esta exclamación, dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y ahí tenemos, en ese momento, tenemos a un pueblo que lo está escuchando. Está el pueblo de Israel, están los fariseos como figura de religión, está el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, que muchos vieron a Jesús hacer milagros, sanar enfermos, darle vista a los ciegos, hacer milagros de provisión, de alimentar a 5,000 personas. Y estaban los romanos, que eran los que estaban ejerciendo el poder, ¿verdad? Que estaban la ocupación sobre Israel, que esos romanos estaban ejecutando unas órdenes. Pero todas esas personas que estaban allí recibieron el perdón. Aleluya. O sea que en esta mañana, no importa tu condición, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que haya sucedido en tu vida, que tú hayas dicho, que tú hayas, cuáles han sido tus acciones. Hoy, pues, Jesús murió en la cruz para decirte que Él te perdona, que no importa lo que haya pasado, sea por conocimiento o desconocimiento, Él te perdona. Tenemos en Primera de Juan 2:2 que nos dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, esto no es un sacrificio para una sección, para una nación, sino es el sacrificio Él lo hizo para todo el mundo. Y en Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Aquí siempre nos está hablando de cómo Él, pues, por medio de este sacrificio, nos ha dado ese perdón. O sea que ahora podemos vivir confiados, ¿verdad? Que cuando nosotros partamos de este mundo vamos a tener una morada que Él nos está preparando. Muy bien, muy bien. Y teníamos aquí también un versículo que está en Efesios 4:32, que dice, sed más bien amables
unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo, que era lo que tú estabas hablando, que verdaderamente Él fue el ejemplo de la máxima expresión del perdón, cuando Él, siendo inocente, porque Él no pecó, siendo inocente, Él lo que hizo fue bendecir a otros, libertar a los que estaban endemoniados, sanar a los que estaban paralíticos, darle vista a los ciegos. Cuando vino el juicio sobre la mujer adúltera, que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Fíjate que todo el tiempo Él está perdonando en su procedimiento aquí en la tierra, en su pasar por aquí por la tierra. Mira, Alberto, quería compartir este pensamiento muy hermoso que dice, el perdón no cambia el pasado, pero sí amplía el futuro. Oye, ¿tú quieres un futuro mejor? Empieza a cerrar los capítulos, empieza a pasar la página, ¿verdad que sí? Que para tú poder llegar a otra página tienes que pasarla. Y el Señor te está diciendo en esta mañana, pasa la página y perdona. También dice, en el perdón se rige por un ciclo infinito de resentimiento y represalia. Los débiles nunca perdonan. El perdón es un atributo de los fuertes. ¿Sabe quién dijo eso? Gandhi. ¿Sabe que estos hombres sabían que el perdón era un requisito para ser libre y ser feliz? También el perdón, dice aquí que es una decisión, Alberto. Tú decides perdonar. Tú quieres seguir con ese resentimiento, con esa raíz de amargura. Te acostumbraste a ese bulto que te está haciendo peso y te está haciendo la diferencia entre ser libre, sano, restaurado, vivir en un gozo eterno, porque es el gozo que da el Señor, pero necesitas perdonar. Es sanador el perdón, es libertador, es un reflejo del amor, es un milagro divino, es un regalo que se hace, Alberto. Y en esta semana está la gente bien, bien chévere regalando muchas cositas, pero fíjate, esto no cuesta dinero sustancial, sino que es un regalo del corazón. Y yo te invito que nos llames, ¿verdad?, al número que tenemos aquí en pantalla, 200 con el 787-1970, 730-5880, y tenemos personas aquí que queremos orar por ti. Me gustó mucho, Alberto, que dice que el perdón no es una debilidad, es un atributo de los fuertes. Así es, Olga. Vemos como este hombre, ¿verdad, Gandhi? Que con toda esa ocupación de los británicos en su tierra, y pudo, sin ellos agrediéndolos a ese pueblo, ¿verdad? Y ellos con solamente pararse y hacer las manifestaciones en paz, pues pudieron vencer, ¿verdad? Y doblegar a con el perdón, porque tuvieron que perdonar a estas personas, porque dice que el perdón, como te leía al principio, que no busca la venganza. Ellos no se vengaron ni nada, solamente se mantuvieron firmes. Mira, aquí en Proverbios 17:9 nos dice, el libro de la sabiduría dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. ¡Ay, qué lindo! El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Wow. Muchas veces cuando tú tienes alguna diferencia, alguna discrepancia, algún otro punto de vista, pues mira, cultiva el amor, en vez de estar riñéndote o haciendo más grande la diferencia. El ichus. Sí, el diferencia, porque lo que vas a buscar, lo que estás cultivando es la división. Y en Lucas 6:37 nos habla y nos dice, no juzguen y no les juzgarán, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Porque en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y aquí también habla, ¿verdad? La capacidad para perdonar indica fortaleza de carácter. No es fácil, es una decisión que tomas en el corazón. Y la regla de oro dice, traten a los demás como quisieras que los traten a ustedes. Yo me imagino
que en un momento de nuestra vida nosotros queremos que alguien tenga misericordia de nosotros. Claro. Óyeme, somos humanos, fallamos, Alberto, todos los días. Pero esta parte me gustó mucho del libro. El perdón es poder porque proviene de Dios. Ese poder se desata en la cruz. Cuando leí esto dije, espérate, eso se desató en la cruz. Cuando perdonamos, te conectas con mi poder divino, te dice el Señor. Te abres a mi punto de vista sobre la situación y eso te permite transmitir mi poder y eres mejor persona. Wow, eso me noqueó, como dicen por ahí. O sea, ese poder se desata en el momento que tú perdonas. Por eso cuando Él dijo en la cruz, perdónalo porque no saben lo que hace, ahí se desató ese poder. El perdón es un poder creativo, transforma la vida del que perdona y del perdonador. Verdaderamente, este tema me gusta mucho, Alberto, porque es una de las herramientas que Dios nos ha dado para seguir adelante. Y en estos instantes vamos a ir a una pausa y vamos a regresar enseguida con ustedes con el tema del perdón, porque cuando tú perdonas, tú eres libre de lo que te tenía atado. Queremos que seas libre en esta mañana. Queremos que en estas semanas que celebran el amor, oye, llénate de perdón. Y si no puedes, pídeselo al Creador y Él desatará ese perdón. Muchas veces yo le dije al Señor, yo no puedo. En mi humanidad yo no puedo, Alberto, porque ha sido tanto el dolor que necesito que tú me ayudes. Él te ayudará. Regresamos enseguida. Congreso de Damas Déboras 2020 con el lema Profetiza. Profeta Cindy Jacobs. Hello, Mike and I are looking forward to coming to Puerto Rico and being with you. We've been praying for Puerto Rico and just, oh my goodness, the attacks that you have been under. And I just want to say to you, maybe some people are saying, oh, Puerto Rico, this is a curse from God. Puerto Rico is cursed. That is not so. And I want to tell you, Puerto Rico is a blessed and beautiful nation, and we're going to come together and pray for the nation, and God's going to give a word of restoration. God bless you. Del 6 al 8 de marzo, viernes 7 de la noche, sábado comenzando a la 1 de la tarde y el gran cierre, el domingo a las 10:30 de la mañana. 787-730-5880, Facebook, Instagram o alaba.org. Y ahora regresamos con el programa Contigo en la Mañana y tenemos la sección de lecturas que edifican el alma, porque no todo libro edifica. Hay que saber bien escoger qué vas a leer para que edifique tu día. La palabra de Dios, por supuesto. Y aquí tenemos, en esta sección estamos leyendo Cartas de Elohim de la pastora Vicky Santiago. Y para conseguir este libro se puede comunicar al 570-939-7723. pastoraAquino@yahoo.com. Mira, mujer y hombre que me escucha, mira lo que dice aquí. Tu corazón es conforme a mi corazón. Amada hija, una mujer conforme a mi corazón no es perfecta. En la sección anterior estábamos hablando de que no somos perfectos, que pecamos y necesitamos perdonar y ser perdonados, o que se hace cosas inapropiadamente. Una hija que tiene mi corazón es una mujer sencilla, noble, apasionada por oír mi voz. Sabe distinguir si se está alejando de mí. Para mi hija tiene mi ADN y puse en ti un espíritu de excelencia. Fuiste creada
para vivir una vida donde exhibas la excelencia de mi amor. Eres una mujer de una estirpe diferente. Sé que muchos te critican, pero para otros eres un ejemplo digno de imitar y seguir. Yo te creé con un espíritu superior de fe, perseverancia y valórate. Amada hija, cuando sientas tristeza y herida, acércate a mí y te daré descanso. Permíteme levantarte y sanar toda tu herida. No quiero que te detengas en tu caminar conmigo. Yo te llevaré a nuevos y más altos niveles de gloria y estoy siempre dispuesto para ti. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, con amor eterno te he amado, tu Elohim. Fíjate que tú no sabes, pero yo te tengo que decir algo. Este libro yo lo estoy leyendo por 40 días, porque son 40 cartas de amor de Elohim. Y me he quedado sorprendida cómo la temática que se ha escogido para el día de hoy, sin yo ver el libro y ver lo que estaba aquí para el día de hoy, concuerda con la palabra que hemos dado en la sección anterior. Fíjate lo que dice: sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿Y de qué estábamos hablando? De que el perdón es algo que se ofrece desde el corazón. Tú no puedes perdonar desde la mente, tú tienes que perdonar desde el corazón. Y fíjate cómo en este capítulo tu corazón es conforme a mi corazón. Cuando tú perdonas, tú estás fluyendo en ese amor que pone el Señor en tu corazón, porque ya tú no eres el mismo. Tal vez en nuestra humanidad, antes de conocer al Señor, decíamos ojo por ojo y diente por diente. Como decía Alberto, tú me la haces, tú me la pagas. Pero el Señor en esta mañana te está dando la oportunidad de perdonar y ser libre de lo que te atormenta. Y eso es un mensaje muy claro de que tienes que guardar tu corazón. ¿Sabes qué? Una vez yo le pregunté al pastor Pablo Ortega en un retiro si usted podría darnos una palabra de todo el conocimiento que usted tiene, ¿cuál sería? Y a mí nunca se me ha olvidado eso que él me dijo. Me dijo, bueno, Olga, yo te diría, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cada vez que yo leo ese versículo, yo me acuerdo de nuestro pastor, apóstol Pablo Ortega, esposo de nuestra pastora Wanda Rolón. Un hombre callado, un hombre que no habla mucho, pero trabaja. Porque de qué vale que hables mucho y no hagas nada. En esta mañana, una vez más, yo quiero dejarte con eso. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo martes de 8 a 9 de la mañana aquí en la senda.fm CTNI. Estamos aquí a sus órdenes, Olga y Alberto, sus amigos. Estamos aquí en la senda antigua del barrio Piñas de Toalta. Tenemos culto los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 10:30. Ahora viene el congreso en marzo. Queremos que te llames al 730-5880 y recibas más información de cómo adquirir las taquillas por un precio módico. Tenemos una poderosa palabra de Dios. Viene Cindy Jacob, la profeta, y el apóstol también Chávez y nuestra apóstol Wanda Rolón. Que Dios les bendiga, les esperamos nuevamente. Escucha esta alabanza que va a edificar tu vida. Buen día. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.